Bien, de vuelta con ustedes. La polarización del discurso es algo que ha marcado, por supuesto, los últimos días, que esa polarización va desde ni por las buenas ni por las malas, pasando por fuerza es fuerza y la lucha es hasta el final. Es decir, discursos de polarización hay en ambos sectores de la vida política nacional, pero por supuesto no llegamos allí o no se llegó a ese punto de a gratis, no llegamos en vano a ese punto. Es decir, el reclamo de quienes están en la oposición es que no pueden haber inhabilitaciones, que quienes están en las encuestas o aparecen con números favorables tienen el mismo derecho de competir que otros, y el oficialismo de alguna manera teme, por supuesto, que la polarización lleve a un escenario de la abstención, de un llamado a una agenda distinta al de la participación electoral. Es que, Carlos, la oposición no puede renunciar, sería un grave error que la oposición renunciara al reclamo legítimo de que aquellos aspirantes que se encuentran en situación de inhabilitación puedan ser pues levantadas esas medidas para que puedan participar, como lo ha pedido inclusive la propia comunidad internacional. El propio gobierno colombiano, el presidente Petro ha sido explícito en pedir que todos puedan participar, que la elección presidencial sea esa gran oportunidad para que la gente escoja su futuro en medio pues de una gama de opciones lo más plural posible. Ese es el deber ser, y la oposición no puede renunciar a su derecho de exigir que estas inhabilitaciones sean levantadas. Eso por una parte, pero por la otra también asumir esto como una lucha suma cero, como una lucha que se ha denominado hasta el final, que hasta el día de hoy no entendemos ciertamente qué es lo que significa hasta el final. Eso es lo que los abogados entendemos por conceptos jurídicos indeterminados, pero los sociólogos lo entienden por significantes vacíos o flotantes, es decir, algo que admite distintas interpretaciones, cuya conceptualización es ambigua, y eso es parte de lo que estamos viendo. E inclusive en palabras del propio Elliot Abrams, esto es lo que él denominaba realismo mágico cuando se refería a la dirigente política que utiliza esta expresión. Me preocupa enormemente porque se está conduciendo al país a una deriva desconocida, es decir, a una cuestión abstracta, y yo creo que en estos momentos tan sensibles es necesario un discurso responsable, que le hable claro al país hacia dónde estamos yendo, cuál es el proyecto que estoy planteando como candidato. Es decir, eso es fundamental en este momento, y lo que vemos es entonces una serie de discursos vacíos, abstractos, indeterminados, que no entendemos hacia dónde nos quieren conducir, pero que en el fondo parecieran ser pues la confabulación de una serie de argumentos para que, llegado el momento en el cual estas inhabilitaciones desafortunadamente no hayan sido levantadas, entonces algunas de estas figuras pretendan boicotear el camino electoral. Yo creo que esto es un grave error estratégico. Es decir, por una parte, insisto, tiene que haber un gran reclamo en torno a la necesidad de que se levanten las inhabilitaciones por todos los medios, por supuesto, pacíficos posibles para que esto suceda. Pero si al final no sucede, y es una posibilidad que sea así, entonces hay que actuar con cabeza fría y con desprendimiento y con grandeza de entender que estás bajo una situación compleja, por supuesto alejada de la Constitución y de la ley, pero es la situación que tiene y no podemos acudir nuevamente ya lo vimos en Barinas. A lo que ya intentamos. Exacto, lo que sucedió en Barinas es una gran expresión. Y algunos dicen que Barinas no es Venezuela, es cierto, pero allí hubo una coordinación estratégica entre todos los actores para asumir la decisión arbitraria del gobierno e ir a pelear por esa elección a través de los mecanismos que se tienen, y hubo una gran unidad de propósitos, de mensaje, de estrategia, y ahí está el resultado. Entonces, tenemos que tener una gran conciencia del momento en el que estamos. Es decir, sí, reclamo mis derechos, sí, reclamo lo que por Constitución y por ley a mí como ciudadano o como candidato me corresponde, pero a la vez también entiendo que no puedo poner eso por encima del interés nacional, y que no puedo poner eso por encima de la coyuntura que ya conocemos bien. Y esa coyuntura desafortunadamente es adversa, pero hay que combatirla con sus propias reglas, así no nos guste. Es la única forma, porque por los caminos de la fuerza, por los caminos de hecho, desafortunadamente siempre llegamos a la misma calle ciega donde ellos son los que ganan. Entonces, ¿qué significa hasta el final? Es la reedición de la salida del TIAR, del interinato, de la Convención de Palermo. Es decir, aquel montón de humo que se vendió en un momento determinado que causó una gran frustración en la gente. Esa es la preocupación que yo tengo. Es decir, insisto otra vez, porque quiero ser muy claro en esto, la oposición y los candidatos tienen que insistir, y la ciudadanía tiene que colaborar en la insistencia de que sus derechos políticos sean restituidos.
Pero eso no implica que eso esté por encima del interés nacional y que vamos a seguir promoviendo una serie de vías de hecho que nos han llevado pues a unos precipicios de los cuales aún hoy no nos hemos podido recuperar. Vamos a revisar la participación de la audiencia ya para cerrar nuestro espacio del día de hoy, martes. Comenzamos con el Estado Miranda, en Los Teques. Nos escriben: buenas tardes, mis saludos. Primero, buscar el candidato político para las primarias, que no se van a dar porque no están dadas las condiciones. El país está cayendo a pedazos, los servicios públicos, el metro de Caracas. Estamos enfocados en buscar un candidato y no hay unión. Bueno, es el grave problema que desafortunadamente la oposición, en la situación de erosión en la que se encuentra, ha concentrado la mayoría de sus esfuerzos en pelearse entre ellos, en un debate inocuo, que no es un debate propositivo, sino más bien de naturaleza personal, y eso lo que ha hecho es más daño y alejar más a la gente de la oposición, porque sienten que, la gente siente, todos sentimos que los mensajes que dan tanto desde la oposición como desde el gobierno están alejados de nuestras realidades cotidianas. Luis García Vicentelli nos escribe desde Maturín, el estado de Monagas. Pregúntale al entrevistado qué sabe del estudio de la UCAP sobre un 8.4% de la población, que solo ese porcentaje es el que le interesa la situación política actual del país. Mira, no tengo esa exactitud en cuanto a ese estudio, pero sí te puedo decir que efectivamente hay una gran desconexión de la gente con respecto a la política, porque la política y los políticos no han sido capaces de resolver los problemas de la gente, no han sido capaces de interpretar cuáles son las aspiraciones, las preocupaciones, las reivindicaciones que la gente está esperando y convertir eso en una bandera política y en una propuesta de alternativa a lo que actualmente tenemos. Diego Gómez nos escribe desde el Junquito, en el kilómetro 8, mientras la oposición siga pensando y poniendo primero el bolsillo, que el pueblo venezolano no va a ganar ni por forfe. Amigos, hagan un solo candidato, únanse y dejen el egoísmo para poder sacar a Maduro y a su combo. Necesitamos políticos serios para poder salir de la crisis, si no Venezuela va a quedar solo en el mundo, se van a ir todos del país. Estoy de acuerdo totalmente. Poner por encima los intereses nacionales, los intereses del país, a los personales, que por muy legítimos, por cierto, que puedan ser, las aspiraciones personales y las aspiraciones políticas de los partidos, pues son absolutamente legítimas. Eso no está mal en un país que tiene en teoría un régimen democrático, pero hay que poner por encima los intereses nacionales a los privados, a los particulares. Miguel Iglesias nos escribe desde la ciudad de Mérida. Buenas tardes. ¿Qué opinión tiene el invitado cuando escucha a los oficialistas decir ni por las buenas ni por las malas volverán a gobernar el país? Bueno, ese es su discurso, el discurso de un sector del chavismo que hay que condenar, obviamente, porque eso de por las buenas y por las malas, cuando tú tienes una constitución que establece cuáles son las reglas de juego y que todos tenemos que insistir en que esas reglas de juego se cumplan, eso es un despropósito, son mensajes irresponsables, pero que buscan desmotivar. No olvidemos que la estrategia del gobierno es desmotivar, desmovilizar, desmoralizar inclusive a la gente. Y por eso es que hay que insistir en participar en los escenarios que tenemos enfrente. Porque al final lo que busca el gobierno, Carlos, es desmotivar al elector, generarle mayor desconfianza en el órgano electoral, generarle mayor desconfianza en la institucionalidad para que la gente no se movilice y no participe. Entonces, si nosotros como ciudadanía asumimos esos mensajes y si los partidos políticos, en lugar pues, de entender que lo que hay que hacer es lo contrario y participar, y por el contrario tenemos dirigentes políticos que lo que hacen es promover entonces mensajes que radicalizan aún más el ambiente y que lo que buscan es pareciera promover justamente lo que el gobierno quiere, la abstención. Entonces les estamos haciendo el trabajo. Es decir, si como ciudadanía internalizamos ese mensaje, nos desmoralizamos, entonces ellos están logrando lo que quieren. Hay que insistir en los caminos, por desconfiables que parezcan, en participar, siempre participar, porque lo que busca el gobierno es justamente lo contrario. Participar como sea. Reinaldo Cordero, con esto nos vamos, dice precisamente algo en esta línea. Los venezolanos que estamos acá, el 98% va a votar, ya estamos cansados. Si la oposición pone un águila, ese águila va a ganar porque es mejor que Maduro. Bueno, esa es su opinión y yo creo que el mensaje final es que sea quien sea y como sea, hay que participar, hay que estar allí y hay que apoyar una alternativa pues a lo que está planteado en los actuales momentos. Julio, gracias por estar con nosotros esta tarde. Julio Cellini con nosotros, consultor político del equipo de LOC. Nos toca despedir agradeciéndoles como siempre que nos acompañen a esta hora a través de la señal de Canarias. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde para seguir abordando temas políticos, temas de interés también
para el ciudadano. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Carlos Peñalosa en Contexto.